Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo al espacio informativo. Seguimos mirando a la actualidad, a las últimas horas, pendientes de lo que ocurre en Oriente Medio. Según se informa, Israel está desplegando artillería adicional y personal blindado en las zonas que rodean la Franja de Gaza, lo que sugiere que el ejército se está preparando para su ofensiva terrestre amenazada desde hace mucho tiempo sobre la ciudad de Rafah. Las FDI han confirmado este martes que estaban comprando 40.000 tiendas de campaña para preparar la evacuación de cientos de miles de civiles desplazados que han buscado refugio en Rafah, la ciudad más al sur del enclave asediado. Rafah es la única zona urbana importante del territorio en la que las fuerzas terrestres israelíes aún no han entrado y el único lugar de relativa seguridad para al menos 1,4 millones de civiles palestinos desplazados. Les contamos ahora la última amenaza por parte de Irán. El jefe del Cuerpo de Seguridad y Protección Nuclear iraní, Ahmad Aktalab, ha dicho este jueves que Irán ha identificado las instalaciones nucleares israelíes y que tiene la mano en el gatillo para atacarlas. Israel ataca los centros nucleares de Irán. Es lo que está recogiendo en estos momentos la agencia de noticias estatal iraní Tasnim. Dijo además que Irán podría revisar y desviarse de las políticas y consideraciones nucleares declaradas si se ve amenazado. Asegura que Irán está preparado para afrontar cualquier amenaza de Israel mediante el uso de planes de defensa pasiva, así como instalaciones y equipos muy avanzados y debido a la dispersión de los complejos e instalaciones nucleares de su país. Hablamos ahora de la visión por parte de Europa, la visión por parte del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha dicho en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 este jueves que las actuales tensiones entre Israel e Irán corren el peligro de convertirse en un conflicto. Si bien ha repetido que la Unión Europea va a imponer sanciones adicionales a Irán, también advierte a Israel de que no tome más medidas que puedan empeorar la situación. Decía Borrell: no quiero exagerar, pero estamos al borde de una guerra regional en el Medio Oriente que enviará ondas de choque al resto del mundo y en particular a Europa. Así que deténganlo, es lo que decía dirigiéndose a Israel, añadiendo que hay que cuidar al pueblo de Gaza. Dice que el alto el fuego y el apoyo humanitario junto a la libertad de los rehenes es una cuestión fundamental, que este es el llamamiento que lanzaron ayer los líderes de la Unión Europea. Miramos también ahora a Reino Unido. Dice que la actividad de la flota rusa en el Mar Negro ha caído a niveles mínimos desde el inicio del conflicto con Ucrania tras el cese del anterior comandante. Es lo que están informando los servicios de inteligencia británicos que han detectado, no obstante, nueva actividad vinculada a la fragata Grigorovich. La flota ha movido la mayor parte de sus barcos y submarinos desde Sebastopol en Crimea hasta Novorossiysk, un puerto situado en la región rusa de Krasnodar. Londres considera casi seguro que Rusia va a apostar por esta nueva localización para evitar ataques y garantizar cuestiones logísticas, hasta el punto de que considera muy probable que se mejoren las infraestructuras de Novorossiysk para reforzar esta base por tiempo indefinido. Hablamos también de Rusia, de las declaraciones de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, ha acusado este jueves a los países occidentales y a Ucrania de chantajear a Rusia. Ha pedido a Moscú que transfiera el control de la central nuclear de Zaporilla a Kiev en el caso de que cesaran los ataques a la planta. Decía Zakharova, no solo admitieron públicamente que Ucrania es una fuente de amenazas para la seguridad de la planta, sino que también han confirmado su complicidad en ataques peligrosos contra esta instalación. Lo más importante es que han confirmado que están involucrados en chantajes, con solo un detalle particular. Dice que este es un chantaje nuclear, es lo que afirmaba Zakharova en una conferencia de prensa. Recientemente las fuerzas ucranianas han llevado a cabo varios ataques con drones contra la central de Zaporilla, dañando al menos uno de los 6 reactores de la planta. No. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a Repaso Informativo. Nos fijamos en la actualidad, en las últimas horas, pendientes un día más de las tensiones en Oriente Medio. Empezamos poniendo el foco en Israel. Según informes, parece poco probable que pueda llevar a cabo su ataque de represalia contra Irán antes del final de Pesaj, la festividad judía que comienza el lunes por la noche y que dura hasta el anochecer del 30
de abril. ABC News está informando de que Israel consideró, pero posteriormente abandonó dos planes para atacar a Irán esta misma semana, en respuesta al bombardeo de misiles y drones de la República Islámica el sábado por la noche. Irán lanzó más de 300 misiles y drones contra Israel, lo que marca la primera vez que Teherán ataca directamente a su enemigo después de décadas de confrontación por parte de sus representantes. Occidente, incluido Gran Bretaña, ha instado a Benjamin Netanyahu a actuar con moderación en su respuesta al ataque. Seguimos hablando de Israel. Les contamos ahora que los funcionarios israelíes calcularon mal la gravedad de la respuesta de Irán al ataque del 1 de abril contra un edificio en Damasco, en el que murieron varios comandantes del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Es lo que está informando en las últimas horas The New York Times. Dice que los israelíes habían calculado muy mal, pensando que Irán no reaccionaría con fuerza, según varios funcionarios estadounidenses que participaron en discusiones de alto nivel después del ataque, una opinión compartida por un alto funcionario israelí. Según apunta este medio, dos generales se encontraban entre los muertos en el ataque israelí contra el consulado de Irán en Siria. Este medio, The New York Times, dice que los funcionarios estadounidenses estaban enojados porque solo se les había informado unos minutos antes del ataque a Damasco, y también porque decía que no se les había transmitido su importancia. Por su parte, dos funcionarios israelíes dijeron al periódico Times of Israel que los planes para el ataque comenzaron 2 meses antes de que se llevara a cabo. Miramos también al primer ministro israelí, a Benjamin Netanyahu. Avisaba a sus aliados en las últimas horas en una comparecencia ayer después de reunirse con Alena Baerbock, también con David Cameron. Decía que sí, que aprecia mucho todos los consejos de sus principales aliados, pero que la última decisión va a recaer sobre Israel y además dice, no vamos a dudar, tenemos pensado atacar. Escuchamos. יש להם גם כל מיני הצעות ועצות, אני מעריך את זה, אבל אני רוצה להבהיר שאת ההחלטות שלנו אנחנו נקבל בעצמנו. ומדינת ישראל תעשה כל מה שצריך כדי להגן על עצמה. הממשלה תאשר היום את תוכנית תקומה לשיקום יישובי עוטף עזה. אנחנו נשקיע סכום של גדול מאוד, של 19 מיליארד שקלים, כדי להזניק את יישובי עוטף עזה לדורות. אנחנו נשקיע בדיור, בתשתיות, בחינוך, בתעסוקה, ברפואה ועוד. Es una de las cuestiones fundamentales en estos momentos, si habrá o no una respuesta por parte de Israel. ¿Cómo será? Lo hemos analizado esta mañana de la mano del general Pampols, que nos explicaba esto. Mira, escuchamos. Bueno, yo creo que respuestas sí va a haber. Dentro del gabinete hay dos figuras, que son el ministro Benny Gantz, que como saben no pertenece a la coalición del presidente, y el ministro de Defensa, que abogan por construir primero una alianza de países para, dentro de esa alianza, determinar cuál es la reacción que hay que aplicar sobre Irán. Hay tres opciones para actuar sobre Irán. La primera es continuar con el statu quo actual, que son eliminaciones selectivas en países proxy y encubiertas dentro del propio Irán. Una segunda, que es actuar sobre instalaciones militares iraníes, sistemas, bases aéreas, sistemas de lanzamientos, organizaciones de mando y control, etcétera. Y la tercera sería una acción muy definida, muy decisiva, que podría ir contra su programa nuclear, ¿no? Irán es perfectamente consciente de que sí va a recibir una reacción, pues porque en la espiral acción-reacción le toca ahora a Israel ser capaz de sostener ese nivel de disuasión que quiere, y ahora mismo lo que se está es matizando muy mucho cuál es la acción que se puede hacer sin que produzca una escalada generalizada e implique a terceros países. Miramos también a Estados Unidos, el papel que está teniendo en este conflicto, su mediación y también informaciones que apuntan a que ha dado luz verde a la operación israelí en Rafah a cambio de que no se tomen represalias contra Irán, informando de que Estados Unidos habría dado luz verde a la ofensiva israelí contra Rafah a cambio de que no haya ataques de represalia por parte de Israel. Es lo que está informando este jueves el diario catarí Al Arabi Al Jadid, citando a fuentes egipcias. Según este informe, el ejército egipcio en el norte del Sinaí fue puesto en alerta máxima a lo largo de la frontera con Gaza en preparación para la operación de las CFDI. Este periódico informaba de que, según fuentes egipcias, apuntaban a que la administración estadounidense ha expresado su aprobación a la actividad de Israel en Rafah a cambio de no llevar a cabo un ataque amplio contra Irán. Las fuerzas egipcias, como les contamos, han aumentado su estado de alerta a lo largo de la frontera con Gaza en caso de que Israel anuncie una operación en Rafah.
Y precisamente, pendientes de esta operación en Rafah, les contamos que Israel ha desplegado artillería adicional y personal blindado en las zonas que rodean la franja de Gaza, lo que sugiere que el ejército se está preparando para su ofensiva terrestre amenazada desde hace mucho tiempo sobre la ciudad de Rafah. Las FDI confirmaron este martes que estaban comprando 40.000 tiendas de campaña para preparar la evacuación de cientos de miles de civiles desplazados que han buscado refugio en Rafah, la ciudad más al sur del enclave asediado. Rafah es la única zona urbana importante del territorio en la que las fuerzas terrestres israelíes aún no han entrado y el único lugar de relativa seguridad para al menos 1,4 millones de civiles palestinos desplazados. Miramos ahora también a Irán, a la última amenaza. Ojo, porque está avisando, está advirtiendo de que podría atacar espacios nucleares en Israel. El jefe del Cuerpo de Seguridad y Protección Nuclear iraní, Ahmad Akhtalaf, ha dicho este jueves que Irán ha identificado las instalaciones nucleares israelíes y que tiene la mano en el gatillo para atacarlas si Israel ataca los centros nucleares de Irán. Es lo que está recogiendo la agencia de noticias estatal iraní Tasnim. Dijo además que Irán podría revisar y desviarse de las políticas y consideraciones nucleares declaradas si se ve amenazado. Akhtalaf ha asegurado que Irán está preparado para afrontar cualquier amenaza de Israel mediante el uso de planes de defensa pasiva, así como instalaciones y equipos muy avanzados y que debido a la dispersión de los complejos, instalaciones nucleares de su país tienen, en este caso, ventaja. Están, ojo, amenazando a Israel. Dice que podrían destruir las instalaciones nucleares. Hablamos ahora del barco espía iraní Besad. Ha abandonado su posición cerca de la costa de Yemen en el Mar Rojo, temiendo una respuesta israelí al ataque de Irán el pasado sábado por la noche. Es lo que está informando la agencia de noticias Bloomberg. Según el informe, el barco al que Teherán llama un buque dedicado a inteligencia y logística zarpó el 4 de abril y dejó de transmitir su ubicación hasta que reapareció hoy cerca del estrecho de Hormuz, que conecta el Golfo de Omán en el Océano Índico con el Golfo Pérsico. Según los datos de seguimiento de Bloomberg, llegará hoy al puerto de Bandar Abbas, en Irán. Hablamos ahora del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian. Ha asegurado que Teherán ha trasladado a Estados Unidos que no busca una extensión de las tensiones en Oriente Próximo tras su ataque contra Israel en respuesta al bombardeo ejecutado el 1 de abril contra su consulado en Damasco. Amir Abdollahian, que se ha desplazado a Nueva York para participar en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha afirmado que Irán comunicó a Washington que su intención era castigar a Israel por su ataque en el marco del derecho legítimo a la defensa propia, según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim. Seguimos mirando al propio Abdollahian. Aseguraba este jueves en Nueva York que su país avisó a Estados Unidos de que iba a atacar a Israel como represalia del bombardeo del consulado, algo que Washington ha negado en reiteradas ocasiones. Decía Abdollahian: nosotros dijimos claramente a través de mensajes a los estadounidenses que la decisión tomada por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, encabezada por el presidente iraní, de castigar a Israel era definitiva y final. Es lo que afirmaba Abdollahian a su llegada a Nueva York, donde asistirá a reuniones de la ONU. Añadía que después de la acción punitiva, aproximadamente a las 2:30 del domingo, mandaron otro mensaje a Estados Unidos a través de canales diplomáticos en el que afirmaban que no buscaban una escalada de la tensión en la región. Es lo que habría dicho el ministro, según informa la agencia estatal iraní IRNA. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos negó este mismo lunes que Irán le notificara con antelación cuándo iba a producirse el ataque contra Israel y también los objetivos que tenía previsto golpear, contradiciendo la versión del gobierno iraní y también de otros países vecinos. Mientras tanto, los aliados occidentales tratan de imponer sanciones a Irán para frenar la respuesta israelí. El gobierno de Teherán sigue elevando sus arcas en esa estructura paralela que ha diseñado al margen de las restricciones que ya le alcanzan. En este marco, las exportaciones de petróleo de Irán alcanzan su máximo en 6 años, lo que inyecta a su economía un impulso de 35.000 millones de dólares al año. El aumento de las ventas de crudo a China expone los límites de los intentos de Estados Unidos y la Unión Europea de controlar la República Islámica. Según recoge Financial Times, que cita datos de Vortexa, Teherán vendió un promedio de 1,56 millones de barriles por día durante los primeros 3 meses del año, casi toda China, y su nivel más alto desde el tercer trimestre de 2018. Según los expertos citados por el diario británico, si la administración Biden realmente va a tener un impacto, tiene que centrar su atención en China.
Miramos también a la opinión de Europa en torno a este conflicto. Hablamos del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, ha dicho que hay que ampliar el sistema de sanciones contra Irán para hacerlo más eficaz. Es lo que apuntaba a su llegada a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en Capri, en el sur de Italia. Decía Borrell que el sistema de sanciones contra los componentes para fabricar drones y misiles iraníes ya existe, pero hay que revisarlo, ampliarlo y hacerlo más eficaz. También ha pedido moderación para evitar cualquier escalada, apuntando que estamos al borde de una guerra regional, que dice además podría tener repercusiones en el mundo y especialmente en Europa. Seguimos mirando a Borrell precisamente en esta reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7. Ha dicho que las actuales tensiones entre Israel e Irán podrían convertirse o corren el riesgo de convertirse en un conflicto. Si bien ha repetido que la Unión Europea va a imponer sanciones adicionales a Irán, también advierte a Israel de que no tome más medidas que puedan empeorar la situación. Decía Borrell, no quiero exagerar, pero estamos al borde de una guerra regional en el Medio Oriente que enviará ondas de choque al resto del mundo y en particular en Europa. Así que deténganlo, es lo que afirmaba el propio Borrell dirigiéndose a Israel, añadiendo que hay que cuidar al pueblo de Gaza con un alto el fuego, apoyo humanitario y la libertad de los rehenes. Añade Borrell que este es el llamamiento que lanzaron ayer los líderes de la Unión Europea. Miramos también a la OTAN, hablamos de Alemania, ha enviado una carta a sus aliados para pedirles más defensas antiaéreas para Ucrania. Los ministros de Exteriores y de Defensa de Alemania, Annalena Baerbock y Boris Pistorius, han enviado una carta a los aliados de la OTAN y a los socios de la Unión Europea de países terceros para instarles a proporcionar más defensas antiaéreas a Ucrania, un tema que se debatirá este jueves en la reunión ministerial del G7 en Capri. En la misiva a la que tuvo acceso el semanario Der Spiegel, los dos ministros germanos han pedido a sus socios a nivel mundial que revisen de nuevo muy bien las existencias de sistemas de defensa antiaérea para ver qué se puede transferir a Ucrania. El mismo llamamiento el que elevaba el propio Jens Stoltenberg, el propio secretario general de la OTAN, que dice que Ucrania necesita más. Escuchamos. All of this comes on top of unprecedented aid already being provided, including F-16s from Denmark and from the Netherlands. But Ukraine needs even more. That is why, if allies face a choice between meeting NATO capability targets and providing more aid to Ukraine, my message is clear. Send more to Ukraine. Pendientes de los mensajes por parte de la OTAN, pendientes también de las advertencias por parte de Europa, Ursula von der Leyen diciendo que tenemos que rearmarnos, que una guerra no es inminente, pero tampoco es imposible. Hacemos una pausa, un par de minutos y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. ETF. Seguro que habéis escuchado estas 3 letras juntas y es que es el acrónimo en inglés de Exchange Traded Fund. ¿Y qué es un Exchange Traded Fund? Pues un fondo cotizado, que no es otra cosa que una bolsa de activos que pueden ser iguales o distintos que cotizan en bolsa. Recientemente está sonando mucho estas 3 letras porque se ha aprobado a principios de 2024 un ETF sobre Bitcoin y casas como Vanguard o BlackRock están comercializando este ETF desde sistemas regulados, cosa que hasta ahora no era posible. Si queríamos comprar Bitcoins teníamos que trabajar en un exchange y no están regulados. Por tanto, es especialmente importante que entendáis
que desde principios del 2024 se puede operar este tipo de producto de manera totalmente regulada y con todas las garantías. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad, ponemos el foco ahora en Europa, en las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En su discurso en el día de ayer hablaba precisamente de una cuestión fundamental para Europa. Dice que Europa debe rearmarse, que hay muchos conflictos existentes en estos momentos y que, dice, una guerra no es inmediata, pero tampoco es imposible. La escuchamos. Y los distintos Europe can, of course, also help coordinate the military and the civilian domains. Military and civilian actors need to be fully capable and ready for all types of emergencies. And this has to be based on a broad effort across society and involving different ministries at the same time in a seamless way. And crucially, playing a role in rearming of Europe, for instance by supporting industry to manufacture the necessary capabilities, to respond to all scenarios, also including the highest level of intensity. En la misma línea que está argumentando la propia Ursula von der Leyen, ha hablado también en las últimas horas la primera ministra estonia, Kaja Kallas. Dice que da por hecha una gran guerra. Dice, la duda es saber cuándo sobre el conflicto bélico en Ucrania y el devenir del mismo. Se ha pronunciado en una entrevista concedida a El País. Ha hablado sobre la opción real de una guerra que se extienda y que alcance a la Unión Europea. Decía Kallas, si tienen éxito en Ucrania dispondrán de un ejército de 1 millón de hombres armados y una industria militar que trabaja en 3 turnos para suministrarles. Además, ante esta situación, en caso de producirse, expuso que solo existen 2 opciones. La duda, dice, es cuándo comenzará la próxima guerra y qué hacemos mientras preparamos para ayudar a disuadir a Rusia para que esa guerra, o cerrar los ojos y fingir que no sucede nada. Por otra parte, ha indicado la urgente necesidad de Ucrania a nivel armamentístico, especialmente defensa antiaérea, y que aún no ha recibido las armas necesarias para combatir los misiles lanzados por las tropas rusas. Decía Kallas, piden el equipo y medios para fabricarlo porque es más barato. No es la primera vez que Ucrania solicita ayuda con urgencia. Hablamos también de Alemania. Es que el presidente lituano Gitanas Nausėda ha dicho este jueves que Alemania va a encabezar una coalición de países para transferir los sistemas de defensa aérea Patriot a Ucrania. Decía, de lo que estamos hablando en el contexto de la iniciativa alemana es de sistemas de defensa antiaérea, es decir, los famosos Patriot que tanto está pidiendo Ucrania. Dice además, por supuesto, todavía es difícil definir las características de la iniciativa, pero ayer felicité personalmente al canciller alemán Olaf Scholz por tomar la iniciativa en el momento adecuado. Es lo que decía Nausėda a los periodistas. Los comentarios se producen en el contexto de la cumbre de la Unión Europea, después de que varios líderes, incluido el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, haya pedido una mayor ayuda militar para Kiev. Miramos ahora a Reino Unido. Dice que la actividad de la flota rusa en el Mar Negro ha caído a niveles mínimos desde el inicio del conflicto con Ucrania tras el cese del anterior comandante. Es lo que están apuntando los servicios de inteligencia británicos, que han detectado, no obstante, nueva actividad vinculada a la fragata Grigorovich. La flota ha movido la mayor parte de sus barcos y submarinos desde Sebastopol en Crimea hasta Novorossiysk, un puerto situado en la región rusa de Krasnodar. Londres considera casi seguro que Rusia apostará por esta nueva localización para evitar ataques y garantizar cuestiones logísticas, hasta el punto de que considera muy probable que se mejoren las infraestructuras en Novorossiysk para reforzar esta base por tiempo indefinido. Miramos también a la portavoz de Asuntos Exteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, acusada este jueves a los países occidentales y Ucrania de chantajear a Rusia y ha pedido a Moscú que transfiera el control de la central nuclear de Zaporilla, que si quiere que cesen los ataques a la planta. Decía Zaharova, no solo admitieron públicamente que Ucrania es una fuente de amenazas para la seguridad de la planta, sino que también confirmaron su complicidad en ataques peligrosos contra esta instalación. Dice Zaharova, lo más importante es que han confirmado que están involucrados en chantajes, con solo un detalle particular, y es que este chantaje es nuclear. Es lo que afirmaba Zaharova en una conferencia de prensa. Recientemente, las fuerzas ucranianas han llevado a cabo varios ataques con drones contra la central de Zaporilla, dañando al menos uno de los 6 reactores de la planta.
Precisamente miramos a la central nuclear de Zaporilla y es que las Fuerzas Armadas de Ucrania han atacado de nuevo en las últimas horas las instalaciones de la central nuclear. Es lo que están denunciando las autoridades rusas que gestionan la planta desde prácticamente el inicio de la guerra. La central nuclear ucraniana de Zaporilla, la mayor de Europa, ha sufrido este jueves otro ataque con un dron que no logró dañar sus instalaciones. Es lo que denuncia la administración de la planta en Telegram. Añade que nadie resultó herido como resultado del ataque y que además no hay destrucciones. El mensaje oficial agrega que el aparato no tripulado fue neutralizado sobre la cúpula de la sala del simulador del centro de mando de la central. Seguimos mirando a Rusia. Les contamos ahora una información de la agencia Bloomberg. Dice que los sistemas de defensa antiaérea repelieron anoche un ataque ucraniano con misiles y drones contra la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania. Es lo que informa este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Según el comunicado castrense, durante la pasada noche sobre la región de Belgorod fueron destruidos 2 misiles tácticos Toshka U-19, cohetes Vampire RM-70 y 16 drones. Otros 3 fueron derribados sobre la región de Rostov y uno sobre la de Voronezh, según añade este parte, que no precisa si los ataques causaron víctimas o destrucciones. El gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha destacado que solo sobre la capital regional, la ciudad de Belgorod y sus alrededores, fueron derribados 21 objetivos aéreos sin especificar ¿de qué tipo? Hablamos ahora de Rusia de nuevo. Construye nuevas rutas comerciales en Asia para evitar el alcance y el golpe de las sanciones por la guerra. Según Bloomberg, ferrocarril y transporte marítimo unirán la Rusia europea con la India a través de Irán. Y junto a esta ruta, la del Ártico, el Kremlin va a gastar miles de millones en la infraestructura de la ruta del mar Ártico. Rusia sigue de esta forma adelante, con 2 de sus nuevos corredores de transporte que unen Asia y Europa, buscando debilitar las sanciones por su guerra en Ucrania, al mismo tiempo que la agitación en Oriente Medio está perturbando el comercio global. Miramos ahora a Ucrania. El primer ministro ucraniano Denis Esmihal ha afirmado que una caída de su país en su guerra con Rusia podría derivar en una tercera guerra mundial, al tiempo que ha pedido fondos para proteger a su país en unas declaraciones a la cadena británica BBC. Esmihal hizo estas afirmaciones al canal público de televisión al instar al Congreso de Estados Unidos a que apruebe un proyecto de ley que lleva tiempo estancado. En declaraciones hechas desde Washington, el político ucraniano expresó un optimismo cauto ante la opción de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos apruebe una medida por la cual se destinarían 61.000 millones de dólares a Kiev. Hablamos también del ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba. Ha instado nuevamente a Estados Unidos este jueves a aprobar el proyecto de ley que autoriza ayuda adicional para Ucrania. Dijo que el apoyo, literalmente, sin exagerar, ayudará a salvar a los ucranianos de la masacre con misiles rusos. Es lo que apuntaba antes de una reunión con el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken. Dice Kuleba, esta es una cuestión de vida y muerte para miles de personas y en un sentido más amplio es una cuestión de supervivencia de Ucrania en esta lucha contra un enemigo mucho más fuerte. Blinken se unió a él para pedir a la Cámara de Representantes que adopte el proyecto de ley tan pronto como esta semana, señalando que prácticamente todas las solicitudes de presupuesto suplementario que se solicitan se destinarán a la producción de defensa en los Estados Unidos, construyendo su propia base industrial de defensa y ayudando a crear buenos empleos. Pendientes de Ucrania, del conflicto, miramos también a lo que sucede en los bancos centrales. Hablamos del responsable de políticas del Banco Central Europeo, Joachim Nagel, ha refrendado el guión de que recorte de tipos parece probable que llegue en junio. Eso sí, ha advertido que hay ciertas partes de los datos de inflación entrantes que todavía parecen más altos de lo deseado. En la CNBC ha subrayado como la inflación básica sigue siendo alta, la inflación de servicios es alta también. Añade que para la reunión de junio tendrán sus propias proyecciones y que además tendrán nuevas previsiones y si hay una confirmación de que la inflación realmente está bajando y alcanzan el objetivo en 2025, la probabilidad es cada vez mayor de que haya recortes de tipos para la próxima reunión de junio. Pendientes de más noticias de estos posibles recortes por parte del Banco Central Europeo. Hacemos una pausa, un par de minutos, y les contamos la opinión de Christine Lagarde en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo.
Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas. Herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la actualidad económica. Miramos ahora a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Ha señalado que la eurozona exhibe claros signos de recuperación tras un periodo prolongado en el que ha estado coqueteando con el estancamiento. En un acto organizado por el Council on Foreign Relations ha manifestado que el crecimiento en Europa ha sido mediocre, pero ha ido acompañado de buenos datos de empleo. On the economic outlook, I'd say growth in Europe has been mediocre and has been much slower than growth in the United States. If you combine the cumulative growth in Europe since COVID-19 hit us all, until now, you're talking about 3% cumulative growth. If you compare that with the US, 6%. So there have been years up and down in different, not exactly aligned. 22 was a very good year for Europe, wasn't a good year for US. The US had a recession. 23 was very good for the United States and very mediocre for Europe. We haven't had a recession, but it's been very, very slow and meager. But on both sides, you have an employment and a job market which is phenomenal. The employment and the unemployment rates in Europe are as good as they have ever been. Precisamente la presidenta del Banco Central Europeo ha reconocido la relevancia de China en el concierto económico mundial, desde el papel de las materias primas o la estabilidad financiera hasta los flujos comerciales, y se ha mostrado inclinada hacia la idea de que China reorientará sus exportaciones hacia los países no alineados por las tensiones con Estados Unidos y la Unión Europea. So it may well be that, as we all do, there's an adjustment process where the capacity to mobilize production is no longer addressed to a market as large as the United States or a market as open as Europe, and is now directed to lots of other countries, including in particular the non-aligned countries, which I think it was a Gita Gopinath study that was published a couple of years ago, so it needs updating, I'm sure, but I think she concluded that the non-aligned countries, so those that are not sort of Western countries, neither Eastern countries, represent 50% of global, are involved in 50% of global trade. Miramos precisamente a China, que dijo que se opone firmemente a la investigación de Estados Unidos sobre sus industrias marítima, logística y de construcción naval. Ha calificado la medida como un error. Además, en una declaración oficial el miércoles por la noche, el Ministerio de Comercio de China dijo que Estados Unidos proporciona cientos de miles de millones de dólares en subsidios discriminatorios a sus industrias nacionales, pero luego acusa a China de adoptar las llamadas prácticas del nuevo mercado. De hecho, el desarrollo de las industrias chinas es el resultado de la innovación tecnológica de las empresas y de su participación activa en la competencia de mercado, es lo que afirmaba el Ministerio chino
En un comunicado, el miércoles, la Oficina de Representante Comercial de Estados Unidos inició una investigación sobre las industrias marítima, logística y de construcción naval de China, alegando que Beijing utilizó prácticas injustas y no de mercado para dominar estos sectores. Según la Ley de Comercio de 1974, la sección 301 busca abordar las prácticas desleales de gobiernos extranjeros que afectan el comercio estadounidense. Seguimos mirando las disputas entre China y Estados Unidos, y es que el presidente Joe Biden ha pedido aranceles estadounidenses mucho más altos sobre los metales chinos como parte de un paquete de políticas destinado a complacer a los trabajadores siderúrgicos en el estado indeciso de Pensilvania. Declaraciones que apuntan al aluminio y al acero del gigante asiático, con las que vuelve a poner sobre la mesa un punto de enfrentamiento frente a Pekín. Biden hablaba durante un acto de campaña en la ciudad del acero de Pittsburgh. Los colaboradores de Biden dijeron que el presidente proponía aumentar el 25% los aranceles en cuanto a su predecesor Donald Trump a ciertos productos chinos, tanto de acero como de aluminio. 2010, more than 14,000 steel workers in Pennsylvania and Ohio lost their jobs. 14,000. Let me ask you, we're going to let that happen again? No! I promise you, and I'm not going to let that happen again. Look, right now, my U.S. Trade Representative is investigating trade practices by the Chinese government regarding steel and aluminum. If that investigation confirms these anti-competitive trade practices, then I'm calling on her to consider tripling the tariff rates for both steel imports and aluminum imports from China. We know that Chinese steel and aluminum are being imported in America through Mexico that avoids the tariff. And just yesterday I had a delegation down in Mexico meeting with AMLO, the Mexican president, to address this issue. Mexico and the United States are going to work together to solve it, I promise you. I promise you. My administration is also taking a real hard look at the Chinese government's industrial practices. Y ese gran mensaje que se estaba esperando hoy en la política estadounidense. Precisamente miramos a los mercados, les contamos lo que sucedió en la sesión de ayer. El S&P cayó por cuarta sesión consecutiva, ya que Nvidia y otros gigantes tecnológicos han ejercido presión a la baja sobre el mercado, en torno al medio punto porcentual, con un Nasdaq también caídas con subidas del 1,15% y caídas moderadas del Dow. Las acciones tecnológicas de megacapitalización cayeron casi un 4%, uniéndose a otros grandes nombres tecnológicos, incluido Netflix, Meta, Apple y Microsoft. Esto eclipsó el buen comienzo de la nueva temporada de resultados, si bien menos del 10% de las empresas que cotizan en el S&P 500 han informado de datos financieros. Hasta ahora, más de 3 de cada 4 han superado las expectativas de Wall Street, según FactSet. En particular, United Airlines subió más del 17% después de registrar una pérdida menor de lo esperado y superar los ingresos. Por otro lado, JB Hunt Transport Services cayó más del 8% después de no cumplir con las expectativas de los analistas en los resultados. Miramos también al petróleo, ha llegado a caer más de un 3% a pesar del peligro de una guerra. Dicen que puede que la paz haya llegado a su fin, pero que el petróleo sigue fluyendo. Los futuros del crudo llegaron a caer más de un 3% este miércoles, ya que el mercado descartó el peligro de una guerra más amplia entre Israel e Irán, que podría alterar los suministros. El intermedio del oeste de Texas, el contrato para entrega en mayo, perdió un $2,76, un 3,23%, hasta los 82,60 por barril. En concreto, el Brent también llegó a caer en sus futuros, bajando $2,77, un 3,19% hasta los $87,15 por cada barril. El petróleo estadounidense y el índice de referencia mundial han bajado más del 3,5% durante esta semana. Hablamos ahora de que Estados Unidos vuelve a sancionar a Venezuela por incumplir las promesas electorales. La administración Biden ha cumplido con su advertencia y ha vuelto a imponer las sanciones que levantó a finales del año, después de que Maduro se comprometiera a permitir que la oposición participara en igualdad de condiciones en las próximas elecciones. Sin embargo, Caracas ha prohibido que la candidata de la oposición, María Corina Machado, se pueda presentar, prohibiendo asimismo a la coalición opositora presentar un candidato alternativo. Miramos también a empresas, nos fijamos ahora en UBS, que planea una próxima ronda de despidos mientras avanza en la integración de Credit Suisse. Esperan recortes en banca, mercados y gestión patrimonial, según fuentes citadas por Bloomberg. La entidad suiza ha dicho que están esperando a más movimientos. Se espera además que los recortes de empleo afecten a más de 100 puestos en toda la banca de inversión global de la empresa, reducción de personal que va más allá de la medida, que enfrenta a trabajadores con bajo rendimiento.
Miramos también a España. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el Gobierno va a defender los intereses estratégicos de España en Naturgy. Y así se ha pronunciado al ser preguntado por el posible interés del grupo emiratí TAQA en la energética que preside Francisco Reynés. El ministro ha subrayado que el Gobierno cuenta con los instrumentos normativos necesarios para defender los intereses estratégicos del país y la protección de empresas españolas. Aseguraba que el Gobierno analizará la operación sobre Naturgy cuando se materialice y recordaba cómo a veces esta protección conlleva la entrada del Estado en la participación, como es el caso, por ejemplo, de Telefónica, pero también en el caso de Orange y MásMóvil lo que conllevó fue una serie de requisitos para que se mantengan las inversiones y el mantenimiento también del empleo en España. Declaraciones a los medios de comunicación en Washington en el marco de las asambleas del FMI y el G20. Miramos también a Bankinter. Logra un beneficio de 200,8 millones, un 8,7% más, con crecimiento en todas sus líneas de negocios y en todos los mercados en los que opera. La rentabilidad, medida por el ROI, del 17,4%, además de un ratio de eficiencia del 35,3%. El margen de intereses del trimestre ha aumentado un 11%. El impacto del impuestazo al sector financiero, contabilizado en el primer trimestre, alcanza los 95 millones de euros frente a los 77 millones de euros del año pasado. Miramos también a los semiconductores. TSMC supera las expectativas de ingresos y ganancias del primer trimestre gracias a la fuerte demanda de chips de inteligencia artificial. El beneficio neto ha crecido un 9% interanual entre enero y marzo hasta los 225.500 millones de dólares taiwaneses. La proliferación de grandes modelos de lenguajes como ChatGPT y clones chinos están impulsando una fuerte demanda de chips de inteligencia artificial. Pendientes de más últimas horas, de más actualidad, de brindarles el mejor análisis geopolítico, pendientes de las tensiones entre Irán e Israel. Estas informaciones que apuntaban a que Israel podría incluso posponer su ataque hasta el 30 de abril, Irán amenazando también con cambiar su doctrina nuclear. Hacemos una pausa, un par de minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas. Inversiones. Tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Blockchain es una tecnología basada en una cadena de bloques de operaciones descentralizada y pública. Esta tecnología genera una base de datos compartida a la que tienen acceso sus participantes, los cuales pueden rastrear cada transacción
que hayan realizado. Para que se hagan una idea, es como un gran libro de contabilidad inmodificable y compartido que van escribiendo una gran cantidad de ordenadores de forma simultánea. El modelo más antiguo de una blockchain se creó a principios de la década de los 90, cuando el científico informático Stuart Haber y el físico Scott Stornetta emplearon técnicas criptográficas en una cadena de bloques como una manera de proteger documentos digitales contra la manipulación de datos. La tecnología blockchain se suele utilizar para el registro de transacciones de criptomonedas, pero es apta para muchos otros tipos de datos digitales y puede aplicarse a una amplia gama de casos de uso. La diferencia que hay entre blockchain y una red centralizada, es decir, un servidor tradicional que almacena datos, es que la red de blockchain se ejecuta en múltiples ordenadores distribuidos por todo el mundo y no en un sitio único. Esto hace que la red blockchain presente una serie de ventajas como la privacidad, la descentralización o la no dependencia de un ejecutor centralizado o la seguridad. Hay 4 tipos de blockchain. Por ejemplo, hay una blockchain pública, también conocida como sin permisos, que es aquella en la que cualquiera puede participar sin restricciones. Suele ser la más común en las criptomonedas. También hay blockchains privadas que permite a las organizaciones establecer controles sobre quién puede acceder a ella. Hay blockchains híbridas que combinan las características de las dos anteriores. Las organizaciones pueden establecer un sistema privado basado en permisos junto a uno público sin ellos. Y por último, también hay blockchains federadas, cuando el proceso de consenso es controlado por un conjunto preseleccionado de nodos o de partes interesadas. Por último, vamos a comentar los beneficios de la blockchain, y es que ofrece grandes ventajas comerciales que ayudan a las compañías de muchas formas, como por ejemplo, da más confianza entre las partes implicadas al ofrecer datos fiables y compartidos, reduce la necesidad de intermediarios externos, ofrece mayor seguridad, pues todos los miembros de la red deben llegar a un acuerdo sobre la precisión de los datos y las transacciones validadas son inalterables. También crea un registro a prueba de manipulaciones en tiempo real, da mayor eficiencia al eliminar el tiempo perdido en las acciones de conciliación de registros y por último permite seguir y localizar bienes o servicios a través de la cadena de suministro. Algo que a menudo la gente no da la suficiente importancia es el mercado de divisas. Y es que los cruces de divisas, que es así como se llama cuando se compara una divisa con otra, se cruzan y obtenemos un valor determinado, un valor numérico. Pero a menudo no se le da la importancia suficiente. Cuando yo me compro una camisa, probablemente haya sido diseñada, pues no lo sé, en Italia o en Francia o en cualquier sitio, ese diseño habrá sido manufacturado, vamos a decir, en China, como una de las grandes fábricas del mundo, y de ahí ya hay un cambio de divisa del euro al yuan. Una vez que haya sido facturada, probablemente haya un distribuidor por el medio que la envíe, vamos a decir, a Malasia como centro de distribución. De ahí, de nuevo, habrá un cambio de divisa. E imaginad que esta camisa ahora se va a vender, pues no lo sé, en Estados Unidos, y habrá un siguiente cambio de divisa. Todos esos pasos que vamos sufriendo, al fin y al cabo, conforman el mercado Forex, el mercado Foreigner Exchange, que es el mercado de cambio de divisas, donde no solamente se altera mediante la oferta y la demanda de inversores que entran al mercado, sino también en el comercio diario que tenemos dentro del mundo entero. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad, pendientes de las últimas horas también de los datos macroeconómicos que vamos conociendo en estos momentos, pendientes también de cómo condiciona la política monetaria de la Reserva Federal. Estamos muy pendientes del sector del empleo y hemos conocido precisamente las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos. Se quedan ligeramente por debajo de lo esperado, un dato mejor que el mes anterior, eso sí, en torno a las 212.000 frente al pronóstico de 215.000 y el dato anterior un poquito por debajo, en torno a las 211.000 solicitudes. Seguimos pendientes del empleo con una ligera decepción con el último dato, con las solicitudes iniciales de desempleo
en Estados Unidos. Pendientes también de últimas horas, ponemos el foco ahora en China. Los espías chinos han apuntado a las industrias holandesas de semiconductores aeroespacial y marítima para intentar fortalecer las Fuerzas Armadas de China. Es lo que estaba diciendo este mismo jueves la agencia de inteligencia militar holandesa MIVD en su informe anual publicado este jueves como parte de una tendencia actual de espionaje político chino contra los Países Bajos y sus aliados. China está invirtiendo fuertemente en la recopilación de conocimientos y capacidades técnicas occidentales, según estaba informando esta agencia. Miramos ahora de nuevo a Israel, y es que, según se informa, están ultimando los preparativos para la operación en Rafah. Israel ha desplegado artillería adicional y personal blindado en las zonas que rodean la Franja de Gaza, lo que sugiere que el ejército se está preparando para su ofensiva terrestre amenazada desde hace mucho tiempo sobre la ciudad de Rafah. Las FDI confirmaron este mismo martes que estaban comprando 40.000 tiendas de campaña para preparar la evacuación de cientos de miles de civiles desplazados que han buscado refugio en Rafah, la ciudad más al sur del enclave asediado. Rafah es de hecho la única zona urbana importante del territorio en la que las fuerzas terrestres israelíes aún no han entrado y el único lugar de relativa seguridad para al menos 1,4 millones de civiles palestinos desplazados. Les contamos también la última amenaza por parte de Irán, por parte del jefe del Cuerpo de Seguridad y Protección Nuclear iraní, Ahmad Aktalab. Ha dicho este jueves que Irán ha identificado las instalaciones nucleares israelíes y que tiene la mano en el gatillo para atacarlas si Israel ataca los centros nucleares de Irán. Es lo que recoge la agencia de noticias estatal iraní Tasnim. Dijo además que Irán podría revisar y desviarse de las políticas y consideraciones nucleares declaradas si se ve amenazado. Aktalab ha asegurado que Irán está preparado para afrontar cualquier amenaza de Israel mediante el uso de planes de defensa pasiva, así como instalaciones y equipos muy avanzados y debido a la dispersión de los complejos e instalaciones nucleares de su país. Miramos también a la visión por parte de Europa. Les contamos las últimas declaraciones del alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell. Ha dicho en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 este jueves que las actuales tensiones entre Irán e Israel corren el peligro de convertirse en un conflicto. Si bien ha repetido que la Unión Europea impondrá sanciones adicionales a Irán, también ha advertido a Israel que no tome más medidas que puedan empeorar la situación. Decía Borrell: no quiero exagerar, pero estamos al borde de una guerra regional en el Medio Oriente que enviará ondas de choque al resto del mundo y en particular a Europa. Así que deténganlo, es lo que afirmaba el propio Borrell dirigiéndose a Israel, añadiendo que hay que cuidar al pueblo de Gaza con un alto el fuego, apoyo humanitario y la libertad de los rehenes, que este es el llamamiento que lanzaron ayer los líderes de la Unión Europea. Miramos también a Reino Unido. La actividad de la flota rusa en el Mar Negro ha caído a niveles mínimos desde el inicio del conflicto con Ucrania tras el cese del anterior comandante. Es lo que están comentando los servicios de inteligencia británicos, que han detectado, no obstante, nueva actividad vinculada a la fragata Grigorovich. La flota ha movido la mayor parte de sus barcos y submarinos desde Sebastopol, en Crimea, hasta Novorossiysk, un puerto situado en la región rusa de Krasnodar. Londres considera casi seguro que Rusia apostará por esta nueva localización para evitar ataques y garantizar cuestiones logísticas, hasta el punto de que considera muy probable que se mejoren las infraestructuras en Novorossiysk para reforzar esta base por tiempo indefinido. Terminamos mirando a Rusia. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, ha acusado este jueves a los países occidentales y a Ucrania de chantajear a Rusia, pidiéndole a Moscú que transfiera el control de la central nuclear de Zaporilla, Kiev, si quiere que cesen los ataques a la planta. Decía Zakharova, no solo admitieron públicamente que Ucrania es una fuente de amenazas para la seguridad de la planta, sino que también confirmaron su complicidad con ataques peligrosos contra esta instalación. Lo más importante es que han confirmado que están involucrados en chantaje, con solo un particular detalle, y es que este es un chantaje nuclear, es lo que afirmaba Zakharova en una conferencia de prensa. Recientemente, las fuerzas ucranianas han llevado a cabo varios ataques con drones contra la central nuclear de Zaporilla, dañando al menos uno de los 6 reactores de la planta. Pendientes de toda la actualidad, de todas las últimas horas, las tensiones geopolíticas, todo lo que sucede en el mercado, en el sector económico, pendientes también de la apertura de Wall Street. En poco más de media hora hacemos una pausa, unos minutos, y enseguida comienza Conexión Vilar de la mano de Marta Vilar.